Muy buenas tardes y bienvenidos a La Salud, Hablemoslo Claro, un espacio técnico en el que abordaremos los temas coyunturales que se están presentando hoy en la salud. Hoy resolveremos dudas y aclararemos mitos sobre las reservas técnicas, un tema muy polémico por estas últimas semanas. ¿Qué son? ¿Para qué sirve realmente? Si están las EPS actualmente cumpliendo con este requisito. Todo esto lo hablaremos de la mano de expertos. Hoy, por ejemplo, tenemos al doctor Luis Gonzalo Morales. Doctor Luis Gonzalo, muy buenas tardes y bienvenido. Lina, muy buenas tardes. Un placer estar aquí con todos ustedes, con las personas que nos siguen y pues muy pendiente de poder dar respuesta a todas las inquietudes que tengan sobre este tema, que ha sido un tema bastante polémico, especialmente en los últimos meses. Es verdad. Entonces, antes de entrar en materia, quiero hablar un poquito de su hoja de vida. El doctor Luis Gonzalo es médico de la Universidad Bolivariana, es magíster en salud pública de la Universidad de Antioquia y también en ciencia política de la Universidad de los Andes. Es especialista en administración de la Universidad de AFID y especialista en economía también de la Universidad de los Andes. Fue 2 veces secretario de salud de Bogotá. Fue gerente también de la EPS Sabia Salud y ha sido director de aseguramiento del ministerio. Ha ocupado, entre otros cargos en el sector de salud, tanto en el ámbito nacional e internacional, y toda la vida se ha dedicado al tema de la salud. Entonces, doctor Luis Gonzalo, estos últimos días, como lo hablábamos al inicio, se ha presentado una polémica sobre las reservas técnicas y lo que vemos es que hay una confusión en la terminología. Ha habido 2 bandos, o más que 2 bandos, 2 posiciones. Quienes dicen que solo 5 EPS con las reservas técnicas, que se robaron la plata de las reservas técnicas, que ya vamos a aclarar eso porque está mal utilizado el término, pero también los gremios salieron a defenderse y decir que las reservas técnicas son deudas no ciertas, que vamos a profundizar en esto, que las reservas técnicas están en la atención de los afiliados y que definitivamente el problema de las reservas técnicas es por la falta de pago. Y esto ha creado un montón de mitos y confusiones que la verdad han dejado un sinsabor en los colombianos, un sinsabor de se robaron la plata. Y eso es lo que queremos aclarar en este espacio. Vamos a hablar, este tema es muy técnico, doctor Luis Gonzalo, pero vamos a hacerlo en términos sencillos para que quienes se conecten y quienes vean después esta transmisión puedan entender muy fácil qué son las reservas técnicas y cuál es su función dentro del sistema, doctor Luis Gonzalo. Bueno, sí, vamos a tratar de ser lo más claro posible y sobre todo lo más sencillo, con ejemplos, para que la gente pueda entender qué son las reservas técnicas, para explicarlo de una manera muy sencilla. Mire, cualquier entidad aseguradora, sea de salud o sea una aseguradora de vehículos, etcétera, recibe la plata. En el caso de salud, va recibiendo la plata cada mes, desde el primer mes en el que la gente está afiliada. Entonces va recibiendo la plata que le va entregando el gobierno en este caso, pero no todas las personas se enferman en el primer mes, ni todas las personas que se enferman, la factura llega el primer mes. La atención se puede demorar 2 o 3 meses. Entonces, como va recibiendo la plata desde un principio, tiene que reservar, tiene que guardar una parte de ese dinero para que cuando lleguen las facturas, cuando llegue ya el cobro por parte del prestador, pues tenga con qué pagar esas facturas. Eso es básicamente, por eso se llaman reservas técnicas, que la reserva se calcula cada que yo doy una autorización. Cada que yo autorizo atender a un paciente, entonces constituyo una reserva y digo, ese paciente lo van a empezar a atender hoy, la factura me va a llegar dentro de 3 meses, pero tengo que guardar la plata para que cuando me llegue la factura dentro de 3 meses, yo tenga con qué pagar. Eso es básicamente lo que es una reserva técnica. Pero esas reservas técnicas en sí son plata líquida, es decir, yo tengo que tener esa plata, o cuando hablamos de reservas técnicas estoy hablando simplemente de un cálculo sobre esa atención futura, sobre esas facturas futuras que yo voy a pagar. ¿Qué es realmente la reserva? Para que la gente le quede muy claro. ¿Es una plata
líquida que tienen que guardar las EPS y tenerla ahí para pagar la atención, o es un cálculo de una atención futura que tengo que pagar? Y esa atención futura puede ser mañana, pasado mañana, en un mes. Sí, mire, para que se entienda más fácil, una EPS hoy, de cada 100 pesos que recibe, entonces ella coge 8 pesos para sus gastos de administración y los 92 pesos restantes se tienen que destinar obligatoriamente a la prestación de Del servicios. servicio. Entonces, sí, a la prestación del servicio. Esos 92 pesos, pues los va a tener guardados. Primero va a hacer un cálculo. Cada que autorice atender un paciente hace un cálculo de cuánto le va a costar ese paciente y esa platica la guarda, en principio, la guarda presupuestalmente. O sea, hace un cálculo y dice, de esa plata yo tengo que guardar presupuestalmente tanto para poder pagar más adelante. Ahora bien, si la EPS tiene recursos en ese momento, pues lo que hace es que coge esa plata que reservó, la guarda en el banco hasta tanto llegue la factura y con eso paga la factura. Eso es lo que debería suceder, pero eso no ha sucedido en la inmensa mayoría de las EPS porque sencillamente la plata que entrega el gobierno, esos 100 pesos que entrega el gobierno, esos 92 no alcanzan. Entonces, como no alcanzan, la EPS empieza a colgarse. O sea, ya no tiene suficiente dinero para poder invertir o guardar en el banco para pagar esa reserva. Pero eso queda registrado, siempre queda registrado. Es cierto lo que dicen los empresarios, eso no es un pasivo cierto, hasta tanto, la reserva no es un pasivo cierto, hasta tanto no llegue la factura, porque es posible que la factura llegue por menos, por mucho menos dinero, o en ocasiones ni siquiera llega la factura porque cualquier cosa sucedió, el paciente falleció antes de empezarlo a atender, entonces la factura no va a llegar. Entonces, eso es básicamente lo que hace una EPS y aquí nos vamos metiendo en por qué las EPS no están cumpliendo hoy con esa obligación que tienen de tener esa plata guardada. Muy bien, veámoslo entonces. Ya entendemos que son esas reservas técnicas. ¿Por qué son importantes esas reservas técnicas dentro del sistema de salud? ¿Qué garantizan o qué permiten? Pues mire, la reserva técnica, pues aquí lo primero que hay es una falacia, digámoslo así, que se ha creado al respecto. Es que la EPS recibe 100 pesos, saca 8 para sus gastos de administración y los 92 pesos restantes quedan para pagar los servicios. Las reservas técnicas salen de esos 92 pesos. No es que las reservas técnicas, como han dado a entender, es que es plata adicional. Entonces, no, que es que no son 92, sino que son 10 más. No, eso no es así. Las reservas técnicas salen de los recursos que recibe la EPS por la UPC. Simplemente que hace, digámoslo así, hace un ejercicio de gastárselos en la medida que le vayan llegando las facturas. Pero las reservas técnicas no significan plata de más en el sistema. No significan, y eso tiene que quedar muy claro. Lo segundo es que las reservas técnicas no las colocan las EPS. Las reservas técnicas están dentro de la UPC que paga el gobierno y por lo tanto es prácticamente imposible que se las hayan robado. Cuando dicen que es que las EPS no han invertido 12 billones, pues es imposible que se la hayan robado porque es que no la han invertido. Esa plata nunca la constituyeron digamos, nunca la guardaron y por lo tanto es imposible que se la hayan robado. Ok. De hecho, Gestar Salud presentó ayer unas cifras en el Congreso de la República donde hablaban que de ese 10% que tienen para usar en esa administración, de hecho, las EPS que están agremiadas a Gestar Salud están utilizando casi que el 4.9% de ese recurso. Es decir, no están gastando menos en administración porque están utilizando más la plata para poder atender a los usuarios. Aún así no alcanza el recurso para la atención a los usuarios. ¿Por qué se puede estar generando que no alcance la plata? Que la UPC no esté alcanzando para atender a los usuarios. ¿Cuáles pueden ser esos factores a los que estamos enfrentados hoy? Mire, hay dos circunstancias. Ese que usted menciona, el primero,
es que es muy clara la Corte Constitucional cuando dice que de cada 100 pesos, 92 son recursos públicos que se tienen que destinar exclusivamente a prestar servicios, a pagar servicios. No se los pueden gastar en nada más. Si se los gastan en alguna otra cosa diferente, pues van a terminar en la cárcel, como sucedió con un gerente de una EPS que lo acaban de condenar. Esos 8 pesos le pertenecen a la EPS, hacen parte de lo que son los recursos de administración de la EPS, pero como tú bien lo dices, desde hace aproximadamente 8 o 10 años, esos 92 de pesos que está entregando el gobierno para la prestación no alcanzan. Entonces las EPS los han comenzado a pagar, esa diferencia de sus gastos de administración, de los recursos que le pertenecen. Y hoy en promedio las EPS se están gastando en administración 5 puntos, 4 puntos, y los 3, 4 puntos restantes los están destinando a financiar la prestación del servicio. Esa es la primera circunstancia. Y la segunda circunstancia es que de hace más o menos también 10 años, de cada 100 pesos que recibe la EPS, saca 8 de administración, 92 para la prestación de servicios, pero adicionalmente le toca sacar 10 pesos adicionales para poder pagar lo que se conoce como el no-POS, los servicios que no están incluidos en el plan de beneficios. Y esos servicios, pues como ustedes bien lo saben, y si ha sido el reclamo permanente de las EPS, el gobierno está atrasado en los pagos, no los paga. El gobierno no solamente tiene atrasos, sino que muchas veces no se los paga a las EPS. Entonces los dos factores se conjugan. Primero, las EPS han tenido que sacar de su bolsillo para poder financiar la prestación del no-POS. Y segundo, la UPC claramente no alcanza. Eso hace entonces que las EPS pues no tengan recursos en la caja, en el banco, para poder constituir las reservas técnicas. Y esa es la razón por la cual la mayoría de las EPS no tienen constituidas las reservas técnicas o no las tienen constituidas en lo que está establecido en la ley. Y aquí hay algo muy sencillo, Lina, y es que cuando prácticamente todos están padeciendo el mismo problema, el que está equivocado es el gobierno. Así es. Vamos entonces concentrando y resumiendo lo que hemos hablado. El Estado gira un recurso por cada colombiano para asegurar la salud. Ese seguro anualmente para cada colombiano es la UPC, que está promediado en 1.200.000 pesos dependiendo del régimen, ¿cierto? Y esa póliza o ese seguro el Estado lo va pagando mensualmente a las EPS en unas cuotas de 120.000 pesos, por ponerlo así. Resulta que ese seguro que le están entregando a las aseguradoras, que son las EPS, es el recurso con el que nos atienden a todos los colombianos de manera equitativa, independientemente del régimen al que pertenecemos. ¿Qué pasa? Las EPS de ese recurso, esa UPC mensual que van recibiendo, van invirtiendo o van gastando en la atención en salud, pero tienen que hacer una reservita, guardar un pedacito de esa plata, una porción de esa plata, para el pago de las facturas que se van generando a partir de la prestación del servicio. ¿Qué ha pasado? Para que aclaremos, el primer punto es que las reservas técnicas es imposible que se las gasten o se las roben, pues sí se las gastan, pero no que se las roben y que se desaparezcan. Las reservas técnicas están invertidas en atención en salud. 2. Ahora, las reservas técnicas no sé si este sea el término, doctor, pero no se están conformando o las reservas técnicas no están alcanzando más bien para poder suplir esa atención en salud. Aclaremos ese pedacito. ¿Qué está pasando con esas reservas técnicas? ¿No se están pudiendo conformar o sí? No se están pudiendo conformar. Primero, porque la EPS no tiene caja, no tiene disponibilidad de recursos. ¿Por qué? Porque está utilizando lo que tiene para pagar lo que se llama el no-POS, o sea, los servicios que no están financiados con la UPC. Eso no está financiado con la UPC. O sea, a la EPS le están dando 100 pesos
y los servicios no financiados con el POS, o sea, el no POS, le cuestan 110. La EPS no tiene esos 10 adicionales. Entonces, ¿de dónde los está sacando? Los está sacando de los 92 y de los 8 que le quedan de administración. Y eso le genera entonces un déficit que no alcanza, entonces no tiene plata para poder constituir las reservas, no tiene con qué constituirlas. Y además, pues como ya tú misma lo dijiste y ya lo dije, la EPS, la UPC es insuficiente y por lo tanto se está gastando parte de sus recursos en cubrir ese déficit. Esta mañana hacíamos un ejercicio hablando un poco de las reservas técnicas y decíamos, ¿por qué la plata no le está alcanzando a las EPS? Y es que hace más o menos 3 años venimos en un déficit y en un desbalance, en un desequilibrio de esa UPC, porque no la han aumentado a lo que debería aumentar. Aumenta el precio en los servicios, aumenta el precio de los medicamentos, aumenta el precio de las tecnologías, pero el recurso que reciben hoy las EPS para poder pagar esa atención que ha subido en costos, pues se quedó estático. Poníamos un ejemplo, es como cuando yo no sé, hace 30 años, tenía 10 años y me daban un billete de 100 pesos. Y yo con un billete de 100 pesos me compraba en el descanso una gaseosa y unas papitas. Resulta que hoy con ese billete de 100 pesos, hoy yo no me puedo comprar esa gaseosa y esas papitas, sino que solamente nos alcanza para un dulce. Exactamente lo mismo está pasando con el recurso de la salud. Han aumentado los precios de los servicios, pero no han hecho los cálculos nuevamente con base en esos servicios y las EPS están recibiendo menos recursos por unos servicios más costosos. Teniendo eso claro, entonces, doctor Juan Gonzalo, el cálculo entonces de las reservas técnicas, mejor dicho, si son una cuenta del pasivo. ¿Cuál es la razón dentro del sistema para que haya un régimen de inversiones con fundamento en esas reservas? Sí, eso es algo que se acostumbra en todas las entidades aseguradoras, y no solamente en salud ni en Colombia, sino en todo el mundo y prácticamente desde siempre. A las entidades aseguradoras, como le explicaba, las entidades aseguradoras reciben la plata por anticipado, pero la gente no se enferma toda junta, la gente se va enfermando a lo largo del año, digámoslo así. O la gente que se enferma, las facturas no llegan inmediatamente. Entonces, el gobierno, todos los gobiernos en todas partes del mundo le exigen a las aseguradoras que constituyan reservas técnicas, o sea, que guarden esa plata en el banco. Mire, eso es, para los que tienen cuentas en Bancolombia, eso es lo que se llama un bolsillo. O sea, yo tengo una plata que me pagan y yo meto una plata en un bolsillo. Okay. Eso significa que esa plata la voy a tener. Yo digo, bueno, hoy me pagaron 100 pesos en el bolsillo, en ese bolsillo voy a meter 10 pesos para que dentro de 2 meses o 3 meses que tenga que pagar, por ejemplo, el predial, utilice la plata del bolsillo y pague ese predial, tenga con qué pagar ese predial. Pero eso es un bolsillo, esa es la misma cuenta. Eso es la misma cuenta que tiene 2 bolsillos, uno con el que gasto y otro bolsillo en el que guardo, pero es la misma plata. Lo que sucede es que cuando las cosas empiezan a valerme más de lo que estoy recibiendo, cuando yo recibo 100 y me estoy gastando 110, que es lo que acabo de mostrarle, pues no tengo con qué constituir ese bolsillo. ¿De dónde saco plata? No hay manera de que constituya ese bolsillo. Pero eso no significa, o sea, que faltan 10 pesos. Sí, claro que faltan 10 pesos, pero eso no se lo robó nadie. Eso simplemente no fue constituido y no fue constituido porque no había recursos para poderlo constituir. Y eso es lo que hay que revisar. A mí me parece que hay personas que actúan con demasiada ligereza y salen a decir que es que se robaron las reservas técnicas. Y eso no es así. Eso no es así en la inmensa mayoría de los casos. Es posible que haya corrupción, sin ninguna duda. Es posible, como todas las cosas, digamos, no solamente en Colombia, sino en todos nuestros países. Corrupción, hay corrupción. Pero de ahí a concluir que porque no han constituido, o sea, que porque no sacaron del ingreso y metieron en un bolsillo aparte esa plata, que eso significa corrupción. Me parece que eso es una ligereza que no tiene ningún fundamento.
Así es. De hecho, los órganos de control de la Contraloría la semana pasada publicó un informe y una de sus conclusiones es que las EPS no estaban cumpliendo precisamente con las reservas técnicas, que solo 5 cumplían. ¿Por qué este cálculo, doctor, se convierte en un indicador de cumplimiento tan importante para los órganos de control? Pues mire, es, digamos, más que un indicador de cumplimiento de las entidades, me parece que es un indicador de salud del sistema financiero en salud. Lo que está diciendo uno, que si de 24 EPS solamente 5 cumplen y no cumplen totalmente, cumplen parcialmente, no tienen el 100% de las reservas como está en la norma. Entonces, cuando uno dice, mire, si todos están incumpliendo, la inmensa mayoría están incumpliendo, hay que revisar la norma. Primero, hay que revisar la norma. Es probable que la norma esté bien hecha, pero lo segundo que hay que revisar y que es lo que ha venido pidiendo todo el mundo y que la Corte Constitucional acaba de decirle al gobierno, oiga, venga, es que el problema no es ni de las EPS ni de la norma, el problema es que no hay un financiamiento suficiente del sistema de salud y se está generando un hueco, que eso es lo que está describiendo la Contraloría. Hay un hueco, pues claro que hay un hueco en el financiamiento y las EPS no están pudiendo constituir esas reservas. Hay una confusión también entre las personas que no estamos inmersas en el mundo de la salud, pero que escuchamos titulares. Y hay varios componentes componentes financieros dentro del sistema de salud. Uno son esas reservas técnicas, pero también hay un capital mínimo, unas cuentas que no tenemos muy claras los colombianos de a pie. ¿Por qué? Porque estamos confundiendo que las reservas técnicas son un recurso que tienen que poner de su propia cuenta las EPS. Ya lo aclaramos aquí y sabemos que las reservas técnicas son un presupuesto que se aparta de la UPC, es decir, de lo que paga el Estado a las EPS. Entonces, ¿dónde están los recursos que sí deben garantizar o poner las EPS? Mire, la legislación colombiana, la ley 100, prácticamente desde un principio, estableció que quien quiera entrar al negocio, digámoslo así, de ser una EPS, tiene que poner una plata. Tiene que poner una plata que es o sea, tiene que tener un capital mínimo. Usted no puede decir que va a montar un negocio y que lo va a montar con la cédula y que no va a poner ni un solo peso. Usted tiene que tener algo. Y más o menos está establecido que las EPS deben constituir cuando entran un capital mínimo. Y ese capital mínimo sí lo ponen los socios. Ese capital mínimo, que es más o menos un 8% de la UPC, más o menos, lo que tienen que constituir, ese sí lo ponen los socios y esa es una garantía para cuando los recursos no empiecen, no lleguen o dejen de ser suficientes, pero transitoriamente. Pero ya cuando esto se vuelve, o sea, el dueño pone una plata y dice, este mes nos fue mal y de los 100 pesos que recibimos nos gastamos 120. ¿De dónde salen esos 20? De la plata que puso el dueño. Pero si eso es así, todos los meses, de que todos los meses esto está costando 10 pesos por encima o 20 pesos por encima de lo que yo estoy recibiendo, pues entonces resulta, aquí ya no resulta, aquí lo que está sucediendo es que hay un desfinanciamiento, no hay un financiamiento adecuado. Entonces, ¿qué dice el dueño de la empresa? No, mire, estamos perdiendo y estamos perdiendo todos los meses. Lo que dice el dueño es, este es un negocio que no es rentable. No es rentable. Los dueños no pueden financiar el sistema de salud. Los dueños lo que hacen es la gestión del riesgo y la administración del riesgo. Y por lo tanto, es lo que han dicho varios de ellos. Si no hay una respuesta del gobierno para que haya un adecuado financiamiento, pues nosotros nos vamos a retirar. Y tienen toda la razón. Así es. Entonces, vamos desglosando estos términos financieros dentro del sector para entender mucho más este componente. Entonces, tenemos un régimen de inversión. ¿Qué es el régimen de inversión? Para que le concluyamos a las personas que nos están viendo. Sí, el régimen de inversión es que de cada, vuelvo y le repito, de cada 100 pesos que recibe la EPS, 8 se van para sus gastos de administración y los 92 para pagar los servicios de salud.
Pero de esos 92, póngame cuidado, el primer mes solamente paga, por decir alguna cosa, 80. O sea que le quedan 12 que no se los gasta ese mes, que probablemente se los va a gastar en el mes siguiente o 2 o 3 meses o 4 meses más adelante. Entonces, ¿qué tiene que hacer la EPS? Tiene que coger esos 12 que le sobraron, pero 12 que le sobraron de los que le dio el gobierno de los 92 y los tiene que guardar en una inversión, en un CDT o en cualquier Que, otra cosa. que se Esa nos vuelve es la una reserva. manera. Esa es una Y, manera. y esa es la que se nos vuelve la reserva. Eso es. No, porque la reserva yo la constituyo contablemente, pero eso es lo que se llama la inversión de la reserva. ¿Sí? Ok. Yo hago una reserva por 12 y guardo en un CDT en el banco 12 pesos. ¿Sí? Pero no necesariamente yo tengo que tener eso en el banco. Y le voy a explicar brevemente. Ya tenemos claro que hay 12 pesos que yo tengo que guardar, ¿sí? Para pagar la factura. Pero ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo decirle al prestador, mire, yo le di autorizaciones a usted por 12 pesos, ¿sí me entiende? No me ha presentado la factura, yo tengo aquí la plata guardada y cuando usted me presente la factura yo le pago. ¿Qué hacen muchas CPS? Si eso es perfectamente lícito, cogen los 12 pesos y le hacen al prestador lo que se llama un anticipo. O sea, le pagan los 12 pesos por anticipado. Eso significa que como ya se los pagué al prestador, yo no tengo por qué hacer una inversión de un CDT de esos 12 pesos. ¿Por qué? Porque ya están invertidos en prestación de servicios, que es lo que claramente usted estaba diciendo que dicen los empresarios y que dicen el gremio de las EPS. La plata está invertida en un anticipo con el cual pues prácticamente le estoy pagando por anticipado. Si le estoy pagando por anticipado, yo ya no tengo que constituir una reserva. Yo no tengo que constituir una reserva, aunque contablemente voy a registrar ese gasto y voy a decir, de los 92 pesos, ese prestador o ese hospital le pagué 12 y eso va y va a quedar registrado como un gasto, como un costo de la prestación del servicio. Pero la plata ya se la pagué. Yo no tengo por qué constituir una reserva. Y eso sucede con muchas de las EPS en las cuales no tienen CDTs o no tienen plata guardada en el banco. ¿Por qué? Pues porque tienen anticipos. La otra cosa, yo cojo esos 12 pesos, ¿sí? Que me sobraron y los presto para poder pagar el no POS, ¿sí? Los presto para poder pagar lo que el gobierno no me está pagando con la UPC. Entonces, cojo esos 12 pesos, se los pago a un prestador por el no POS y puede pasar 6 meses, 1 año, 2 años y el gobierno no paga. Entonces, ¿cómo voy a constituir una reserva técnica? Mejor dicho, ¿cómo voy a hacer un CDT con esos 12 pesos si los tuve que utilizar obligatoriamente para poder financiar el no POS? Pero aquí está muy claro, esa plata no se la robaron, esa plata está invertida en prestación de servicios, está invertida en un prestador, la plata está ahí. De manera que eso contablemente se registra, pero no necesariamente tiene que tener un respaldo en efectivo, en un CDT o en el banco, en una cuenta corriente, o sea que la plata está ahí. No, eso no necesariamente sucede así. No tiene que estar a la vista. No tiene que estar a la vista. Exactamente. Y también tener en cuenta que usted nos explicaba que se pagan servicios del no POS y considerar que el Estado no le ha girado a las EPS el presupuesto máximo del año 2022-2023. Entonces, viene deteriorándose aún más ese capital o ese recurso que tienen las EPS para poder pagar la atención en salud. Entonces, y tenemos clarísimo también que con el tema de reservas técnicas son recursos que provienen del Estado. Y también hablamos del patrimonio, del capital mínimo, que sí es el que pone el empresario, la EPS, para poder decir, yo tengo la capacidad de operar y de poder asegurar a la población que me van a entregar, tengo la capacidad y que ese recurso llega a financiar cuando la plata del Estado, la UPC, no alcanza definitivamente, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. Así es. Perfecto. Hablemos entonces, ya teniendo claros estos conceptos, ¿cómo podríamos
concluir o resumir ese informe de la Contraloría? ¿Qué conclusiones podemos sacar? ¿Tienen la razón? ¿Están equivocados en los términos? ¿Realmente las EPS no tienen las reservas técnicas? ¿Qué podemos decir frente a ese informe? No, mire, hay cosas que son ciertas, que no, pues digamos yo, no, son indiscutibles. Y es que si usted se va a lo que dice la letra y el papel, digámoslo así, pues si la EPS autorizó un servicio por 12 pesos, debería tener 12 pesos guardados en el banco, líquidos, en un CDT o en una cuenta corriente, disponibles. Debería. Entonces uno dice, pues sí, tienen razón. Al sistema, de acuerdo a las autorizaciones, deberían existir cerca de 12 billones de reservas técnicas invertidas y en un CDT. Eso es, en teoría, lo que sucede, pero es que uno no se puede quedar en la letra, uno no se puede quedar en el papel, uno tiene que hacer un análisis de dónde están esos 12 billones de pesos. Entonces, lo primero que uno empieza a ver es que las EPS, parte de esos 12 millones de pesos, los tienen invertidos en anticipos o adelantos que le hicieron a los prestadores de servicios. Esa es una parte. La otra parte los tienen invertidos, si se quiere, en pagar el no POS, que es lo que el gobierno no les ha pagado, que vuelvo y repito, la Corte Constitucional y le dio un plazo al gobierno y le dijo, pague, porque usted está desfinanciando al sistema. Ese es el segundo lugar donde uno tiene que analizar por qué la EPS no tiene constituidas. Entonces, miremos a ver cuánto tiene comprometido en pagos de no POS que el gobierno no le ha pagado. Y en tercer lugar, pues lo que es evidente es que llevamos cerca de 7, 8 años donde los gastos de administración se están gastando en pagar lo que no alcanza, lo que no está siendo financiado adecuadamente por la UPC. Entonces se va generando un hueco y se va generando un hueco. Ese hueco que hay hoy, ese es un hueco de 12 billones de pesos, que vuelvo y repito, uno no puede salir a la carrera de manera, digo yo, irresponsable, salir a decir que la plata se la robaron. Es probable que se hayan robado y algunos se hayan robado, pero en la inmensa mayoría de los casos se sabe dónde está la plata. O esa plata la tiene el gobierno porque no la ha pagado, porque es recursos del no POS, o esa plata está invertida en prestadores de servicios a los que se les anticipó, o sencillamente la están asumiendo los dueños de la EPS porque están pagando parte de lo que le corresponde, lo están utilizando para financiar un déficit que el gobierno no está cubriendo. Así es. Y aprovecho que usted nos dice que se le puede hacer seguimiento a esa plata, que se sabe dónde está, para contarle a usted y a todas las personas que nos están viendo o que nos van a ver posiblemente en la retransmisión de este live, y es que hoy Gestar Salud presentó una herramienta que se llama Pagos con Transparencia. Es muy fácil, simplemente ingresan a www.gestarsalud.com.co y van a encontrar en el banner Pagos con Transparencia. Usted ingresa y usted le va a poder hacer seguimiento a los movimientos de todos los recursos que recibieron las EPS afiliadas a Gestar Salud, a quién se pagaron, cómo se pagaron, cuánto se pagó. De hecho, esa información es transparente y si usted ingresa a la página de cualquier EPS la puede encontrar, porque todos los datos de los movimientos, de los recursos que el Estado gira por la salud, tienen que ser transparentes y estar publicados. Pero entonces Gestar Salud lo dispuso en una sola plataforma donde reunió a sus EPS agremiadas y ahí está para que ustedes puedan entrar y hacerle seguimiento a esa plata. Doctor Luis Gonzalo, para ir terminando y concluyendo, entonces, ¿se robaron las EPS, la plata, las reservas técnicas? ¿Es eso posible? Aclarémoslo por frases. Entonces, ¿es posible robarse la plata? ¿Es posible robarse las reservas técnicas? Es que es imposible que se roben algo que no existe. Es que las reservas técnicas no es que las pusieron y alguien se quedó con ellas. No, es que las reservas técnicas, lo que técnicamente existe es un descalce. Descalce es que nunca se constituyeron. O sea, esa plata nunca se puso. Esos 12 billones que dice la Contraloría que faltan en reservas técnicas
no es que los pusieron y se los robaron, no, es que nunca los pusieron, nunca los puso nadie. Y ya le expliqué, en parte por el desfinanciamiento del gobierno o porque la plata se está utilizando en cosas diferentes para pagar, por ejemplo, el no post. Entonces es imposible que se roben algo que nunca fue puesto. Es imposible que se roben algo que no existe. Esa plata no existe. Esa plata se debió haber constituido y no se constituyó, y ya le estoy explicando por qué, y por lo tanto es imposible que se la roben. Pero aquí todo el mundo, pues no todo el mundo, sobre todo los enemigos del sistema, han dicho a boca llena, es que se robaron 12 billones de pesos. Hagan una auditoría forense a todas las EPS para que muestren. Por ahí hay un señor que publica permanentemente y dice, ¿dónde está la plata? Se robaron la plata del sistema. Que las EPS digan dónde está la plata. Mire, eso es, quien haya sido gerente de una EPS o haya manejado una EPS, que yo he tenido, digamos, esa responsabilidad en prácticamente 3 oportunidades, la última en Sabia Salud, yo le puedo decir, eso es imposible que digan que esa plata se la robaron. Esa plata perfectamente se sabe dónde está, la que yo invertí en anticipos a los prestadores, pero la otra, a que no constituí una reserva por 100 pesos, pues no la constituí. Entonces aparece como si no existieran reservas por 100 pesos, pero esa plata nunca se la robó nadie. Es imposible que se la hubieran robado. Doctor Luis Gonzalo, y ya para finalizar, yo sé que ya me lo ha dicho muchas veces, pero queremos que esto quede absolutamente claro. ¿Dónde está la plata de la salud? La plata de la salud, yo creo que si usted se pone a mirar hoy, de cada 100 pesos que se gasta el sistema, póngale cuidado a la cuenta que le voy a hacer, de cada 100 pesos que el gobierno destina en UPC, hoy, 94, 95, perdón, 96 se están destinando a pagarle a los prestadores. Y eso es fácilmente verificable. No es sino que sumen todas las facturas que obligatoriamente las EPS tienen que subir a la página de la Superintendencia de Salud y ahora a la Contraloría. Eso obligatoriamente hay que subirlo. Basta que sumen. Pero de cada 100 pesos, 96 están representados en facturas que se le pagaron o se le deben a los prestadores de servicios. Ahí está el 96% de la plata. La tienen los prestadores de servicios, o por servicios que les anticiparon o por servicios que ya les pagaron. Pero de los 4 restantes, hay en este momento fácilmente embolatados 5 o 6 puntos en lo que el gobierno le debe a las EPS por parte del no post. Eso quiere decir que de cada 100 pesos que el gobierno le está pagando a una EPS, la EPS hoy se está gastando en prestación de servicios 102. Antes más bien le pregunto, ¿dónde están esos 2 que le debieron haber entrado a las EPS y no le han entrado? O sea, la plata del sistema es claro. ¿Quién se está quedando con la plata? Los prestadores de servicios. Antes, por el contrario, ¿dónde está esa plata que el gobierno no está financiando y que la Corte, vuelvo y le repito y vuelvo y le insisto, la Corte lo ha dicho, pague? Está desfinanciando el sistema y eso lo que está generando es problemas en la atención. Eso está generando demoras, eso está generando lo que estamos viendo hoy, Lina, es que muchos proveedores de medicamentos pues, no le quieren vender a las EPS. Y ya vio que no hay insulina, que no hay una cantidad de medicamentos para el cáncer, para una cantidad de cosas. Los medicamentos no es que se volvieron escasos, los medicamentos no están escasos a nivel mundial, sino que simplemente no le quieren vender a las EPS, pues con este escándalo y con este mal ambiente que se ha hecho y con esta, digamos, predicción de que todos los días lo repite el gobierno, que hay que acabar y que va a acabar con las EPS, pues ¿quién le va a querer vender a una entidad que el gobierno no le va a seguir pagando? Nadie va a ser pendejo, porque eso es perder la plata, eso es arriesgar la plata. Lo que están generando es una enorme incertidumbre y esa incertidumbre la están pagando desafortunadamente los pacientes. Así es.
Bueno, doctor Luis Gonzalo, hoy lo hablamos claro de reservas técnicas, qué son, para qué le sirven al sistema, si realmente las EPS o no desaparecieron la plata. Nos queda absolutamente claro que las reservas técnicas, uno, es imposible robarse un cálculo. Dos, que las EPS están gastando más plata por la atención en salud y que los recursos del Estado no están alcanzando. Y tres, que las cuentas de las EPS son absolutamente claras y que incluso los invitamos a todos ustedes a ingresar a www.gestarsalud.com.co y verificar en nuestro nuevo sitio Pagos con Transparencia cómo ha sido el movimiento de esas cuentas de nuestras EPS agremiadas. A ustedes les agradecemos su compañía. Doctor Luis Gonzalo, mil y mil gracias por este espacio. Lo vamos a seguir molestando. Vamos a hacer más espacios técnicos para aclarar dudas sobre el sistema de salud. Muchas gracias y feliz tarde. Lina, muchas gracias a ti y a todas las personas que yo sé que nos siguieron hoy, pero igualmente los que posteriormente van a ver este video, que es bien interesante. Yo celebro esta iniciativa que tiene Gestar Salud. Me parece, como dice el dicho, el que nada teme, el que nada debe, nada teme, pues yo les pongo las cuentas para que las revise. Antes, por el contrario, para que se solidaricen conmigo, porque es que la plata que me están entregando no alcanza, yo no me la estoy robando. Muéstreme en dónde es que se está perdiendo la plata, que vuelvo y repito, y tú lo dijiste de una manera medio irónica, es que es imposible que se roben un cálculo, y eso me parece la mejor expresión. Las reservas técnicas son un cálculo hoy y que es imposible que se lo roben. Así es. A ustedes entonces los invitamos a que sigan conectados de nuestras redes sociales para que se programen con estos live que vamos a hacer, aclarando y hablando claro sobre la salud. Feliz tarde y nos vemos el próximo jueves.